Señores, bendiciones una vez más. En el nombre de Jesús. Seguimos como siempre compartiendo la palabra de Dios por estos medios. Y hoy me propongo analizar un tema que quizás ha sido tratado por muchos hermanos acá en la República Dominicana y en Latinoamérica, pero hay que tratarlo con propiedad, y una forma de hacerlo buscando la iluminación del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo nos enseña, puesto que el Señor dijo en su palabra que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y toda justicia. Entonces estamos hablando de los tiempos y la ley, descifrando los tiempos y la ley, señores. Cuando hablamos de descifrar los tiempos y la ley, estamos hablando de revelación de alto nivel que ameritan una interpretación correcta en base a lo que Dios dice. No podemos entender ninguna verdad de la Biblia si no tenemos la revelación traída por el Espíritu Santo. El Señor dijo que esta era el fundamento o la base sobre el cual el Señor edificaría su iglesia, la revelación traída por el Espíritu Santo. De manera pues que invitamos al Espíritu Santo que nos esté dirigiendo y guiando, iluminando y enseñando en el nombre de Jesús, para así estar disertando este tema, descifrando los tiempos y la ley. Trataremos de decodificar este mensaje en base a lo que el Espíritu Santo traiga a ustedes, en el nombre de Jesús. Señores, descifrando los tiempos y la ley. Descifrando los tiempos y la ley, vamos a darle lectura a un texto que utilizaremos como base para hablar del tema. Y para ello vamos a buscar lo que dice la Sagrada Escritura en el libro de Daniel, en su capítulo 7, versículo 23 al 25. Daniel capítulo 7, versículo 23 al 25. Y dice así. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Palabra de Dios. Descifrando los tiempos y la ley, señores. Esta profecía ya tuvo su cumplimiento en el 321 después de Cristo. En el Imperio Romano, cuando Israel fue conquistada por los romanos. Fíjense bien que el pueblo de Israel ha sido perseguido por las demás naciones, algunas naciones que se han levantado en contra por el sistema diabólico, vamos a decirlo así. Y ningún pueblo o nación que ha intentado levantarse en contra de Israel ha podido permanecer en pie. Y una de las características es que Dios le prometió estabilidad y que ellos iban a permanecer, que Él no castigaría a ellos, pero que ellos iban a permanecer firmes, porque Él estaba con ellos, porque Dios había hecho una promesa con los patriarcas como Abraham. Y eso se manifiesta de que este país, fíjate que los reinos antiguos, las civilizaciones antiguas, los países, muchos han perdido su identidad nacional. Israel permanece como una antorcha encendida, como un centinela de pie, y no ha perdido su identidad nacional. Pero vamos a tratar de interpretar a la luz del Espíritu lo que implica toda esta profecía que dice aquí, que Dios la trajo a través del profeta Daniel en aquellos tiempos cuando él estaba cautivo en el imperio babilónico, uno de los imperios antiguos de mayor trascendencia, importancia y lo más desarrollado, un sistema totalmente pagano. Y allí Dios llevó al profeta Daniel para establecer su reino.
Descifrando los tiempos y la ley. Entonces, para ello, tenemos que tratar de entender que cuando hablamos de la ley, ¿a qué ley nos estamos refiriendo? ¿A la ley de Dios? ¿A la ley de los hombres? ¿A las leyes naturales? ¿A las leyes sobrenaturales? ¿A qué tiempo nos estamos refiriendo? ¿Al tiempo diseñado por el hombre? ¿Al tiempo diseñado por el enemigo? ¿O al tiempo de Dios? Gloria a Dios. Señores, cuando Dios habla en esos términos, nos estamos refiriendo a uno de los diseños, a uno de los esquemas, a una de las dimensiones que el Señor estableció para el hombre aquí en la tierra. Recuerden que Dios da la ciencia y la sabiduría al hombre, pero que el hombre no puede trascender las esferas del cielo a menos que el Padre le dé esa capacidad y poder para él poder entender los secretos y los misterios del reino de Dios. Entonces la Biblia dice que no hará nada Yahweh, Jehová el Señor, sin que primero revele su secreto a sus siervos los profetas, a sus confidentes, a sus amigos. Fíjense bien que de todos los ministerios el Señor habla, pero con relación al profeta dice: mis siervos, mis escogidos, los profetas. Y soy de los que digo que aún en los profetas hay dimensiones y proyecciones, revelaciones, armaduras espirituales que el Señor coloca en la vida de sus hijos de forma diferenciada, y unos pueden manifestar otras cosas que otros no tienen, porque cada quien tiene un diseño diferente. Entonces, descifrar los tiempos de la ley. Alguien dijo que hay profetas del tiempo, y es verdad. Porque si estamos hablando de los tiempos diseñados por Dios aquí en la tierra para el hombre, y hay una ley que previamente viene diseñada del cielo para que el hombre la practique, pues es de entenderse que también hay hombres que interpretan los tiempos de Dios y que interpretan las leyes divinas. Pero cuando hablamos de que interpretan los tiempos y las leyes divinas, no solamente se queda en las leyes y el tiempo de Dios, sino más bien que interpretan las leyes naturales y las leyes sobrenaturales, que interpretan los tiempos de Dios, los tiempos divinos, y también interpretan los tiempos limitados, los tiempos del cosmos. Entonces, es de entenderse que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Dios transfiere el conocimiento al hombre para establecer su justicia sobre la justicia del hombre. Podemos además argumentar de que hay quienes se han expresado y dicen que con relación a la pandemia Dios hizo una pausa divina. ¿Existe pausa en el reloj de Dios? Si es que existe reloj. Yo digo que no hay reloj. El reloj fue diseñado para nosotros aquí debajo. Yo entiendo que Dios no tiene ninguna pausa. Dios siempre está en constante movimiento y evolución y movimiento. Gloria a Dios. Eso lo vamos a explicar más adelante. Cuando hablamos del tiempo, señores, cuando hablamos del tiempo, tenemos que tocar lo que son los sistemas divinos y los sistemas humanos. Cuando hablamos de sistema, nos estamos refiriendo a un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Por ejemplo, cuando nos referimos al sistema político, nos estamos refiriendo a un sistema de leyes, reglas, principios y ordenanzas y mandamientos que regulan lo que es el comportamiento de instituciones, que regulan el comportamiento de personas, de autoridades que van a fungir, que van a funcionar dentro de ese esquema, y que obviamente tendrán que tomar las decisiones de más alta relevancia para guiar y dirigir a las masas. En tal sentido, cuando hablamos de sistemas, nos estamos refiriendo a ese conjunto de normas, y ese conjunto de normas muchas veces son alterados de manera consciente y de manera inconsciente. La Biblia dice que el hombre que no conoce a Dios, pues está de espalda a él y no puede obedecerle ni conocer su voluntad. Cuando hablamos de estos sistemas, yo quiero hacer un abordaje y hacer una pregunta para reflexionar, para que ustedes vayan adentrándose y reflexionen sobre ello. ¿Por cuál de los dos sistemas que rigen el universo te riges tú? ¿El sistema del hombre o el sistema de Dios? Bien dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es posible que el hombre esté divorciado de la realidad de Dios, del sistema divino, y también
aunque obviamente Dios le haya dado la capacidad al hombre de crear leyes, de crear reglas, esquemas, Dios le reveló a Moisés. Para mí, yo creo que el legislador, nunca antes ni después existirá un legislador más grande que Moisés aquí en la tierra. Dios le entregó demasiado a ese hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el esquema o el sistema divino tiene que ver con leyes. El universo está regido por leyes, por mandamientos, por ordenanzas, por principios normativos que rigen la conducta, el comportamiento y las acciones de todo lo creado, entre lo que no escapamos nosotros los hombres. De manera que cuando Dios crea al hombre, no lo deja a la intemperie, no le da reglas. Existían lo que le llaman las reglas de orden verbal, que fue lo que obviamente muchos exágetas y teólogos interpretan que Dios le dijo a Adán, cuando le transfirió las normas y las reglas que él no debía trascender, las esferas que no debía trascender, las acciones que debía tomar, donde obviamente su fe fue probada mediante un principio de autoridad, y le puso en el jardín del Edén árboles. Dentro de esos árboles estaba el árbol de la vida, pero también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, entre otros. Y le dijo, mira, tú no podrás comer de aquel árbol que está allí, porque el día de que él coma ciertamente morirás. Yo digo que Dios le dio a Adán la capacidad de que su fe pueda ser probada sobre la base de la autoridad y de la fidelidad. Si no hay una prueba, pues obviamente no habrá una percepción de yo entender de que tú puedes o no estar apto en condiciones idóneas para administrar lo que yo pongo en tu mano. De manera que el orden natural de las cosas y el orden sobrenatural de las cosas está emparentado por ese principio de prueba. La fe de la vida del hombre está conectada a la fe, y la vida del hombre es una prueba en este sistema de cosas creadas. Debemos decir entonces que nosotros estamos llamados a someternos al sistema divino más que al de los hombres. Y si por cuanto nosotros nos vemos enfrentados por el sistema de los hombres, para que desobedezcamos el sistema divino, pues debemos mostrarnos en total desacuerdo con el hombre, porque Dios es el que gobierna arriba, gobierna abajo y en todas las dimensiones. Para operar en la esfera sobrenatural y en la esfera natural debemos tener en cuenta varias cosas que les voy a mencionar más adelante. Primero, debemos depender de Dios, debemos dejarnos dirigir de Dios, y debemos siempre apelar al radar, a la instrucción divina de manera permanente, que era lo que pasaba con nuestro Señor Jesucristo y pasaba con los apóstoles, donde el Señor les dijo, el Espíritu Santo vendrá a ustedes y les guiará toda verdad y toda justicia. Deberemos comprender entonces varias cosas, señores. Comprender los tiempos y la ley. La Biblia habla de que ese personaje místico, que se refiere en Daniel capítulo 7, versículo 23 y siguiente, trataría de cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuál es tiempo? ¿Cuál ley? La ley que obviamente habían diseñado el pueblo de Israel, que fue con quien Dios hizo el pacto, a quien Dios le dio un tiempo de descanso, un tiempo de reposo, y para ello le ordenó un sinnúmero de prácticas que venían a abrir esas puertas espirituales para que ellos pudiesen tener armonía, paz, sosiego, gozo, tranquilidad, y pudiesen ser una nación próspera, con seguridad, con prosperidad y con sosiego, diferente de las demás naciones, porque Dios hace diferencia entre el que le sirve y el no le sirve, y el que no le sirve. Entonces, entender los tiempos y entender la ley, cuando refiere el hecho de que ese personaje mítico que se refiere en el Daniel 7, que tratará de cambiar los tiempos y la ley, nos referimos a que ese personaje cambiaría un sistema estructural que le daría legalidad a sus acciones, cambiaría los diseños divinos, cambiaría un patrón, un diseño divino, cambiaría los tiempos y la ley. Entonces el verdadero profeta del tiempo domina todo ese esquema sobre la base que gira el cosmos. Detrás de ese esquema humano hay un diseño diabólico. Para ello, el profeta del tiempo debe saber interpretar esto, porque es la asignación del Padre le dio. No porque yo quiera engancharme a un ministerio profético para interpretar cosas, interpretar misterios no otorgados por Dios a la vida
del mismo, no por ello tú quieres decir que tú eres un profeta del tiempo, no. Para ello hay que entender varias cosas. Entender lo que es la alteración de los diseños divinos y qué procura. Esto surge, por ejemplo, la alteración del diseño divino en cuanto a los tiempos y la ley, surge en el año 321, después de Cristo, por un emperador romano llamado Constantino. Como les dije, que Israel fue conquistada por el imperio romano, y muchas de sus prácticas, muchas de sus diseños, muchas de sus costumbres, de sus fiestas, de cómo adoraban a Dios, fueron alteradas. Y hoy por hoy el mundo, el planeta, América Latina y el resto del planeta está bajo un esquema diabólico sobre un sistema pagano que ellos muchas veces adoran, pero no saben a qué se refiere. Es una profecía que está en el libro de Apocalipsis, donde dice que la ramera que se asienta sobre muchas aguas, que doblegará a los reyes de la tierra, etcétera, etcétera. Y ya el pueblo evangélico tiene una noción, una idea más o menos clara de lo que significa la adoración al Dios de este siglo, al Dios pagano. Entonces, ¿qué era lo que iba a hacer este sistema? Bueno, lo primero que iba a hacer era tratar de suplantar la originalidad, sentarse en el lugar de Dios, en Israel donde existía el templo, ¿verdad? Y hacerse pasar por Dios. Dice, tanto así que blasfema el nombre de Dios. Una señal evidente que el Padre nos declara para descifrar el cumplimiento de esta profecía a través de Daniel fue lo siguiente. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, nos está llamando a poner atención al radar profético de los últimos tiempos con relación a esta profecía. Israel es la señal del cumplimiento profético de Dios, según muchos analistas. Entonces, hacerse pasar por el auténtico, por Jesús, por Dios. Han venido muchos en el nombre diciendo yo soy el Cristo, intentando engañar incluso a los escogidos de Dios, que es el pueblo de Israel. Entonces, una connotación de la alteración de esos diseños divinos lo vemos en 2 de Timoteo 3:16, 3:1 al 6, no solo en Israel como nación, sino a todo el planeta, ¿verdad? Y podemos mencionar a los gentiles que se desprenden de la raíz injertada por medio de Cristo en base a la fe sembrada en el corazón, para que vosotros también tengáis alcance para las promesas de salvación. Israel falló en su misión de ser el ejemplo en todo el planeta, y Dios, por su misericordia, envía al Mesías, y nosotros como tal alcanzamos esa promesa por medio de Jesús. Entonces, esa connotación de la alteración de los diseños divinos, como les dije, lo vemos en la iglesia, no solamente en las acciones que hizo el pueblo de Israel en desobedecer a Dios. Como dice, a su pueblo vino, mas ellos no lo aceptaron, lo desecharon, lo escupieron, lo criticaron, lo rechazaron. Entonces vemos también una acción que está surgiendo en lo interno de la iglesia del Señor Jesucristo, que a raíz de que obviamente tenga sus imperfecciones, no deja de ser la iglesia, y es la iglesia del Señor que Él compró con su sangre. Hay que respetar estos términos sin llegar a denigrarla en su totalidad diciendo cosas que no son. Hay que tener cuidado con la iglesia, porque es la que Él compró con su sangre. Gloria a Dios. Ningún profeta fue que murió, fue Jesús. Entonces, para ello tenemos que entender lo que Pablo viene predicando en el capítulo 3, verso 1 al 6, con relación al diseño y la alteración, los comportamientos y las conductas que los mismos que aparentemente estarán dentro de la iglesia y aparentarán tener la naturaleza divina, pero que no la tienen, porque negarán la eficacia de ella. Dice el apóstol San Pablo a Timoteo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días, ya en los tiempos del apóstol Pablo se estaba refiriendo a los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Escuchen esto, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A esto se evita, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Estos son los comportamientos de una alteración del diseño divino que opera sobre la mente, sobre los comportamientos de los hombres y mujeres que deberían estar en la brecha, en unicidad y en devoción, en integridad, en fidelidad y en intimidad con Dios. Dice en el libro de Daniel, escuchen esto, estoy conectando la alteración del diseño divino conforme lo que dice la ley, ¿verdad? La ley y lo que dicen los tiempos, el radar de los tiempos
profético. Dice en el libro de Daniel, capítulo 5, verso 12, escuchen esto. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es el profeta Daniel que yo le dije que fue llevado cautivo a el imperio babilónico, imperio pagano, donde estaba gobernando un emperador llamado Nabucodonosor. Dios lleva a estos jóvenes, que eran 4, con un propósito, y era establecer su voluntad sobre la base de su poder, su presencia, su palabra. Era un imperio pagano, un imperio totalmente pagano, y vemos que estos jóvenes fueron enfrentados. Primero lo envían a la caldera de aceite caliente, Dios hace un milagro. Luego lo tiran a Daniel en el foso de los leones. Dios estuvo con estos profetas de manera extraordinaria y sobrenatural, porque eran hombres fieles en sus convicciones. Entonces, pero dice que a Daniel el Señor dice que le fue dado un mayor espíritu y ciencia y entendimiento. Cuando habla de ciencia se estamos refiriendo al conocimiento literal del cosmos. Dice que tenía entendimiento, estaba preparado y dotado de capacidades, habilidades y virtudes y destreza de manera extraordinaria, que podía comprender los movimientos y los esquemas del infierno. ¿Entienden? Estaba preparado incluso con herramientas espirituales para interpretar sueños y enigmas y resolver dudas. Por ende, todo profeta del tiempo debe conocer estas características y tener las herramientas de Dios. Debe tener todas las armaduras. Un profeta del tiempo tiene que conocer todas las armaduras de un verdadero profeta. Dice en Daniel capítulo 2, verso 1 al 10, como le di lectura, que cuando el rey tiene el sueño, se le va el sueño, hizo llamar al rey a los magos, a los astrólogos, a los encantadores y a los cardeos, para que le explicasen el sueño. Más sin embargo, cuando estos se presentan ante el rey le dice: he tenido un sueño. Yo he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los cardeos al rey en lengua aramea, diciéndole que obviamente en medio de los cardeos habían astrólogos y adivinos, como les dije, que le podían interpretar el sueño. El rey dijo a los cardeos: bueno, el asunto lo olvidé. Si no me muestran el sueño y su interpretación, seré echado hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladar. Señor, era premiante la respuesta que el rey demandaba, y una forma del Señor hacer su voluntad en aquel reino pagano lleno de brujos y astrólogos y gente que practicaban la magia y el ocultismo, era ponerlos a prueba todo, a ver si era verdad que ellos estaban dispuestos a dar la respuesta. Porque obviamente el hombre buscará respuestas de cosas que no le son dadas, y Dios le da y tiene su misericordia sobre aquellas personas que practican toda esta brujería y toda esta hechicería y todo este asunto del infierno. Cuando llega la verdad, se esconde. Dios esconde la verdad de ellos y le da hasta cierto punto, le da un límite para que ellos se arrepientan. Pero si no se arrepienten, Dios inmediatamente retira su misericordia y ocurre lo que le pasó aquí al que estaba revestido de autoridad, como para quitar, perseguir y desarraigarlos a ellos, que era el rey. Si ustedes no me dan la interpretación de los sueños, entonces yo lo voy a hacer pedazos a ustedes, convertiré sus casas en muladar. Era el juicio de Dios sobre la brujería, sobre la hechicería y sobre el poder del infierno. Fíjense bien que ellos no pudieron dar respuesta a los secretos, a los misterios, a los enigmas, a las dudas que tenía el rey para saber lo que Dios le había traído. Cuando Dios va a cumplir su voluntad y va a desarraigar y a quitar estructuras y diseños del infierno, Él va a permitir que a un rey se le vaya el sueño, que a un grande se le vaya el sueño, que a una eminencia se le vaya el sueño, que su espíritu sea confundido y turbado, y que confronte a la tiniebla, que apele a lo sagrado, a lo santo, y que deseche a lo que es de mentira. Es ahí donde Dios va a mover el espíritu del rey, el espíritu profético, para dar una respuesta a una necesidad que se presente en cualquier área o región. Para ello debo decirle además a la iglesia que cuando Dios te envía a un lugar, obviamente no lo envía para que las tinieblas te avergüencen y te arropen o te confundan y te turben. No. Dios te envía a ciertos lugares para dar respuesta a una necesidad espiritual que hay en el lugar. Una vez que tú logras entender esto, pues tú tomarás de buena gana la misión encomendada. Entonces Dios, una vez que tú hayas pasado la prueba, Dios te exaltará
y pondrá a esos que te persiguen para que te honren, para que te entreguen lo que tú necesitas, para incluso te entreguen la riqueza que ellos tienen en sus manos, que le están dando Maruz. Gloria a Dios, como me tocó ministrarle a alguien los otros días. Muy fuerte de parte de Dios. Entonces, el rey le pone una advertencia. Miren, yo entiendo que ciertamente vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron, escuchen esto, señores, delante del rey, dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Es que la Biblia dice que el hombre impío es atrapado en su astucia. Fíjense bien cómo Satanás logra engañar aquí a estos astrólogos, a estos brujos. Y en un momento raro ellos se ven turbados porque su Dios no logra darle una respuesta en un momento donde ellos están en aprieto, sus vidas están en juego. Pero más sin embargo, Satanás también huyó y lo dejó solo. Y eso es lo que Dios va a hacer en este tiempo. Pondrás a prueba a todos los brujos. Permitirás enfermedades, permitirá crisis, permitirá hambre. Gloria a Dios. Y enviaré a mi ministro, dice el Señor, para dar respuesta a la necesidad, y el que no se arrepiente tendrá problemas. Espíritu de profecía, Señor, está fluyendo. Gloria a Dios. Fíjense bien que Daniel no actuó de manera precipitada para dar respuesta a la demanda del rey, como hacen muchos hoy, que cada vez que van a un lugar, incluso dicen, vamos a ir allá y va a ocurrir milagro, va a ocurrir esto, va a ocurrir esto, va a ocurrir aquello, va a ocurrir esto. Espíritu de mentira y engaño. Dios no se mueve así. Obviamente, hay a quienes Dios les revela de manera anticipada lo que va a hacer en cierto lugar o en cierta región, pero no a todos. Por eso yo digo que hay que tener las herramientas, hay que tener las armaduras de Dios y entender tus límites, entender el nivel de capacidad que Dios te entregó para que tú puedas operar en cierta región. Obviamente, si Dios no te manda, no vaya. Hay quienes se meten a regiones donde Dios no lo manda y terminan avergonzados. Vemos aquí que en la demanda del rey, Daniel pidió tiempo para consultar a Dios. Es lo que obviamente debe hacer el hombre o la mujer de Dios ante una demanda que haya del reino de las tinieblas. Consultar a Dios es lo primero. Por esto que hay gente que no dependen ya de la presencia de Dios, que no dependen, sino que dependen de su intelecto, dependen de sus habilidades, de su destreza, de su mucho conocimiento científico, de los muchos libros. Yo quiero darte a entender hoy que la mucha letra, si no tiene acompañamiento del Espíritu Santo, de nada te sirve. Daniel pidió tiempo para consultar a Dios. Dice aquí en Daniel 12 al 16, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Escuchen esto, el juicio de Dios se desató. Si Daniel no es movido a misericordia, intercede y pide al capitán de la guardia, al líder de la corte, para que hablase con el rey Nabucodonosor, para interceder y orar a Dios, para que el Dios de los cielos le revelara el misterio y se detuviera la mortandad, pues no se sabe hasta dónde había llegado la ira de Dios a través del rey, matando a esos brujos, y entre los que estaban también presentes los hijos de Dios, que no, obviamente algunos no sabían y no tenían las herramientas para interpretar las dudas que el rey demandaba. Dice, mandó que matasen todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueron llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Entonces, oigan esto, porque también los siervos de Dios estaban en el juego. No solamente a los brujos, a los astrólogos y a los divinos y a los hechiceros, también los hijos de Dios, que obviamente son los que tienen la capacidad para dar respuestas. Si no me dan la respuesta, también lo voy a sancionar y lo voy a castigar y lo voy a eliminar. Oigan el asunto, porque mucha gente cree que cuando la barba de su vecino está en remón, la de ellos no corre peligro. Eso no es conmigo. Tú estás en un lugar y tú eres un cristiano y tú estás llamado a interceder por las naciones, por tu vida, por tu ministerio, por tu región donde tú estás, y tú ves que al lado tuyo se están acabando y hay mortandad y hay de todo, y tú te comienzas a reír y decir, es el juicio de Dios. Hermano, mire, si el peligro está tocando cerca del territorio donde tú estás, porque obviamente hay una intención también, que no solamente la de dañar al que está ahí, sino que también la ira de Dios te va a tocar a ti. Y ahí es donde tú tienes que pararte.
Gloria a Dios. Entonces buscaron a Daniel y a su compañero también para eliminarlo. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey y tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Que le diese tiempo. Oigan esto, señores, no se precipitó y que no. Pidió tiempo. Es lo que debe hacer un hombre de Dios ante una crisis y una situación donde obviamente hay una demanda del reino de la tiniebla. O que Dios permita una crisis sobre la nación, porque obviamente están en brujería, en hechicería, en paganismo y están distorsionados. Intercede y pide tiempo y consulta a Dios, se mete con Dios, se consagra para Dios e intercede. Entonces él pidió tiempo y le pidió al rey que obviamente después de eso le mostraría la interpretación. Oiga la convicción que tenía Daniel. Fue tanto así que le dijo: yo te voy a dar la interpretación. Él tenía fe en que Dios le hablaría. No como muchos que hoy piden tiempo, quizás ni siquiera piden tiempo y están diciendo que Jehová, sin Dios decirle que hablen, están hablando. Bendito sea Dios. Eso está en Daniel capítulo 2, versículos 12 al 16. Dice en Daniel 2, 19 al 22, dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Escuchen esto: Dios muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Señores, impresionante lo que Dios hace con Daniel, y como Daniel obviamente reconoce el poder de Dios y da gloria y honra al Señor. Vemos esto que en el Génesis capítulo 1 al 8 dice que el primer día y la mañana fue el segundo día. En Génesis 1:5 fue la tarde y la mañana un día. Dice que los días de la semana, ¿verdad?, las estaciones del año fueron dadas al hombre como señal en el tiempo. Vamos a decodificar eso en el nombre de Jesús, pero con ayuda del Espíritu Santo. Vemos aquí ¿qué es un día dentro de lo que implica el reloj, de lo que implica el tiempo? Las señales de las esferas celestes. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Qué es lo que el Señor está diciéndonos a nosotros? Vemos en Primera de Crónicas 12 a 32, dice aquí, dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Señores, para tener entendido en los tiempos y saber lo que el pueblo debe hacer conforme a la voluntad del Eterno, obviamente debemos entender el patrón de conducta, el patrón que está relacionado con los diseños divinos, vinculado al patrón de los diseños del infierno. Como estos diseños divinos, como el diseño del infierno trata de alterar el diseño divino y hacerse pasar con cierta originalidad, pasar desapercibido a veces. Como les dije anteriormente, la alteración del diseño divino se dio en el pueblo de Israel, cuando esta fue conquistada por una nación más poderosa que fue Roma. Y yo soy de lo que digo que ese diseño, esa alteración de ese diseño divino, antes de que venga Jesucristo, será restaurado en el pueblo de Israel, donde será una vez más restaurado los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, las fiestas, el tabernáculo, todo. Entonces, al hablar de esto, de que eran hombres entendidos en los tiempos, esta gente estaba conectados a destrezas y habilidades, a conocimientos espirituales que el montón no estaba acostumbrado a experimentar, porque ellos sabían lo que Israel debía de hacer. Eran gente que conocían la voluntad del Eterno, que estaban conectados a la fuente divina. Entonces, hay muchos hablan del que el reloj cósmico, el reloj cósmico, para referirse a los movimientos del infierno que operan a través de las esferas celestes, como dijo el apóstol Pablo, porque no están dando lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad, contra principados, contra dominio, trono, etc. Y dicen que detrás de cada una de las esferas celestes operan entes espirituales que trabajan y controlan
y crean el caos aquí debajo. En eso no hay duda, obviamente. Pero muchos apelan a la revelación de la ciencia y al historicismo del pueblo judío. Pero más sin embargo, cuando hablamos de la presencia del Espíritu Santo, no son sensibles a la voz del Espíritu, porque muchos de ellos ni siquiera tienen lo que se llama, lo digo con mucha responsabilidad, no tienen la suficiente sencillez y humildad para apelar a la sensibilidad del Espíritu, para ser conscientes de esta realidad y dirigirse y ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ese reloj, ese tiempo calculado por el hombre, ese reloj cósmico, trabaja conjuntamente con la utilización científica sistemática de la energía del Espíritu Santo para transmutar las energías mal calificadas. Escuchen esto, porque es lo que hace el enemigo. Transmutar, o sea, distorsionar las energías del Espíritu de Dios que operan a través de todo el cosmos para ser mal calificadas, a fin de dañar la mente del ser humano, dañar la conducta, distorsionar el plan de Dios para que el hombre de Dios no sea dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Y así, de alguna manera u otra, ralentizar, vamos a decir así, la victoria que Dios tiene prediseñada, predeterminada para la iglesia, para los hijos de Él. Entonces, la revelación que quien les habla recibió nada tiene que ver con la definición y la interpretación de la ciencia, sino por el Espíritu Santo. En un momento me sentía tan reprendido que el Señor me dijo, yo le pregunté, claro, es lo que comúnmente yo hago, yo no veo quizá mucho contenido que muchos hermanos tienen conocimiento de las raíces hebreas y toda esa cosa, pero yo siempre apelo a la revelación, digo, Señor, ¿qué significa eso? Y me ha dado palabra para algunos de ellos. Mira, no es así como tú dices, dice el Espíritu Santo. Hay que apelar al Espíritu Santo, que es quien guía a la iglesia. ¿Cómo se mide el tiempo entonces? ¿Cómo se mide el tiempo? Bueno, aquí en Génesis 1, 5 al 8, dice, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Alguien hablaba del calendario judío. El calendario judío y el calendario gregoriano, el calendario que trajeron los griegos, que los romanos lo acataron. Y por él se rigen la mayor parte de los países de Latinoamérica o de habla hispana. Que vemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado, domingo, lo que comúnmente se conocen en las lenguas de inglesas como Sunday, Monday, Tuesday, Saturday, Friday, Wednesday, Saturday, en fin, estos son nombres en inglés, pero aquí vamos a dar una explicación de eso. Dice, llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche, y fue la tarde y la mañana un día. Vemos aquí que la señal primigenia para nosotros identificar el primer día es en la puesta del sol a la caída. Ya dentro del calendario gregoriano tenemos que esperar hasta las 12 de la noche, por ejemplo aquí en República Dominicana, para nosotros darnos cuenta, ya que ya hubo un periodo de 24 horas según ellos, sobre el cual la Tierra giró alrededor de su eje, y que a partir de ahí entonces empieza un nuevo día. Es una falacia, es una mentira. El tiempo nadie puede calcularlo, porque yo entiendo que cuando el tiempo aquí es de una manifestación donde el sol sale a un tipo de horario en otro país, cuando aquí son las 8 de la mañana, en otro país ya está amaneciendo. Entonces, ¿cómo que me están diciendo que están midiendo el tiempo? Están midiendo el reloj cósmico, que obviamente tiene que ver con las esferas celestes, por la luz, por las señales de la luz, cuando sale y se pone. Lo están midiendo en base a un esquema humano. No, yo creo que el hombre no tiene la capacidad de medir el tiempo de Dios. Eso es solo una falacia y es una falacia. Yo entiendo que el día y la mañana, cuando la luz se pone, cuando se pone ya eso es un día. ¿Entiendes? Que le ponen tiempo, horario, que son 24 horas, eso de hora y minuto y segundo, eso fue inventado por el hombre. Dice, llamó Dios a la luz día y a la tiniebla llamó noche. ¿Estamos claros ahí? Fue la tarde y la mañana un día. Entonces cuando la luz del sol se pone y se echa, ya tenemos un día. Y luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas. La expansión se está refiriendo a que haya una proyección de las dimensiones de la materialización del poder de Dios, donde esa expansión, ese crecimiento se multiplique. Es Dios que está hablando. Hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, o sea, los océanos. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de las aguas, los mares, y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielo, arriba, y fue la tarde y la mañana el segundo día, como le expliqué. Pero vemos acá en Génesis 1, 5 al 8, el tiempo humanamente medido bajo un esquema pagano que se nos
implantó a partir de las puestas en vigencia de una ley antigua que tiene matices y trasfondo que envuelven aspectos que regulan la conducta religiosa de los ciudadanos, específicamente en el Imperio Romano, cuando le dicen el 321 después de Cristo. Además, situaciones que tienen que ver con el desempeño de labores, porque esto real y efectivamente tiene que ver con la parte laboral, que tú te levantes en un horario, porque si no se mide el tiempo como ellos lo miden, entonces no pueden pagarte según tu labores pecuniarias. O sea, nos están limitando a un tipo de subyugamiento que nosotros no tenemos tiempo a veces para dárselo a Dios. Por eso es que Dios castiga muy duramente y llama la atención a la iglesia con relación al tiempo, porque mucha gente roban el espacio que obviamente deben darle a Dios para adorarle y se lo dedican al mundo, se lo dedican a las cosas placenteras, se lo dedican a las cosas pasajeras, se lo dedican al trabajo, se lo dedican a otra cosa que no es Dios, le roban la primicia. Entonces podemos descifrar además que tiene relación con el desempeño de labores, esta ley y estas estructuras diseñaron lo que era la parte laboral. Otros aspectos que no quiero tocar porque son muy profundos de ese sistema del cual nosotros lo heredamos se llama sus costumbres y tradiciones, y que obviamente una de las más importantes son las prácticas religiosas conectadas a la parte laboral. También quedan reguladas la parte que tiene que ver con las acciones, como les dije, valga la redundancia, laborales. Entonces, vemos aquí que detrás de este sistema, que obviamente fue traído por los romanos, se esconde este sistema se esconde a través de diseños de fiestas a santos, padres de la iglesia, donde se le rinde culto a imágenes y donde se practican un sinnúmero de cosas antibíblicas. El paganismo es el pan de cada día de este sistema, que está delineado por un conjunto de reglas y prácticas que son por donde tiene acceso el mundo oscuro de Satanás. En cada país o nación donde este Estado tiene legalidad, el Estado Vaticano, le abre un derecho a Satanás de actuar y dañar, y lo hace a través de su religión. Por ejemplo, los dominicanos, lo que nos hace diferente de la República de Haití no solo es la forma de ellos pensar religiosamente hablando, sino es a quien ellos adoran. Pero también toda la nación que desee y reconozca a Dios como su Rey y Señor debe, como Israel, en prima fase, desligarse de estas prácticas que son paganas, y no es una alternativa ni una opción, es un mandato de Dios, pues la Sagrada Escritura lo dice. Vengo promoviendo la reforma de la iglesia hace muchos años, y algunos, por no decir la mayoría, de ministros creen que es solo orar y hacer una que otras marchas por el día de la Biblia, el proyecto de ley sobre el aborto. No, señores, no es eso. No es solo eso. El problema es más profundo. Hay estructuras arraigadas más profundas que se deben luchar en conjunto. Comprender a qué nos enfrentamos. Porque las élites globalistas, que la he mencionado en otras ocasiones, ¿por qué las élites globalistas quieren la fusión de la República Dominicana con Haití? Como alguien decía, un pastor de República Dominicana, esto es una agenda diabólica. Quieren desbaratar nuestra nacionalidad, y para ello, una forma de hacerlo es introducir aún más sus diseños y desbaratar nuestras estructuras y diseños divinos según la Constitución. Es mediante la ley que ellos lo hacen para tener una legalidad. Porque somos un país, por lo menos jurídicamente hablando, somos creyentes, aunque en la práctica todos no lo seamos. Y hay muchos errados en el paganismo, adorando imágenes y practicando fiestas paganas e imitando al vudú de Haití, porque la transculturización ha penetrado a nuestra isla y tiene raíces aún. Personas que están arraigadas a esas prácticas, y no hay quien lo haga cambiar de parecer, porque obviamente eso fue lo que los ancestros le enseñaron. Maldiciones generacionales heredadas, le decimos nosotros, que vienen por décadas por el pecado de la iniquidad, de transgresión a las leyes que operan desde la esfera del poder. Pensamientos e ideas paganas implantadas y acogidas y establecidas en nuestra isla por hombres como el tirano Rafael Leonidas Trujillo, quien no conocía a Dios, y creo, soy de lo que digo, que debe levantarse
o deben levantarse líderes políticos como legisladores o presidentes y todos los líderes a nivel nacional, donde se unifiquen y sean capaces de sacar de raíz el paganismo de nuestra isla y cortar todo acuerdo religioso con Roma, con el Vaticano. Romper ese acuerdo religioso con el Vaticano, y con ellos estaríamos desbaratando una de las mayores estructuras del infierno en nuestra isla y abriendo las puertas para la promoción de la palabra de Dios abiertamente y aprobar ley como la lectura de la Biblia en las escuelas para poder sacar la maldición e implantar una cultura de fe en nuestros jóvenes, en los niños que vienen levantándose para que podamos ser nación próspera con ideales y costumbres diferentes a los vecinos que obviamente tenemos. Detrás de cada día de la semana, señores, quiero tocar este tema. Detrás de cada día de la semana hay una deidad pagana. Hace muchos años yo lo vengo diciendo y tengo mensajes de eso por ahí en el canal de YouTube. Cada deidad es una puerta abierta a la maldición porque exige adoración, exige fiestas, derroches y cuantas porquerías posibles. Por ejemplo, el lunes en inglés Monday, el martes Tuesday, miércoles Wednesday, el jueves es Tuesday, viernes Friday, sábado Saturday, el domingo es Sunday. Esos son los días de semana en inglés. Los dioses, oigan esto, señores, los dioses que están estrechamente conectados o que representan los días de la semana según las costumbres y tradiciones de los griegos, que Roma los imitó y los legalizó, ¿verdad? Un ejemplo de ello podemos darlo son los planetas, que son tenidos como dioses según ellos, los dioses Olimpos. Es decir, los dioses del Olimpo. Una de ellas era la diosa Diana. La diosa Diana como la luna para el día lunes. Oigan, los nombres de los planetas están conectados a dioses, porque ellos pensaban que los días de la semana eran dioses. Eso tiene una connotación diabólica y ocultista. La diosa Diana como la luna para el día lunes. Para el día lunes. La Diana era para el lunes. Para el día lunes. El Marte para el planeta Marte. El planeta Mercurio para el día miércoles, el planeta Júpiter para el día jueves, el planeta Venus para el día viernes, el planeta Saturno para el día sábado y Apolo para el Sol, para el domingo, que era el día Sole, como le decía Constantino, en el día venerable, mediante el edicto que él creó. En el día venerable exijo que el día domingo sea reconocido como el día del Sol. Era un emperador pagano. Para ellos era el dios del sol. Para ellos los días de la semana estaban conectados o representados por dioses. Era una concepción y una elaboración de un diseño para implementarlo y hacerlo legal. Los cristianos de ese tiempo fueron perseguidos porque muchos no se quisieron someter a ese sistema y él los eliminó. Los que decidieron ponerse al lado del rey, del emperador, aceptaron la transmutación o la violación de la ley de Dios. Para que esta práctica tuviera lugar en la tierra, obviamente se dio en esa figura del emperador Constantino. Y es ahí donde el sistema de adoración del pueblo de Israel queda suplantado y las naciones de la tierra, la mayor parte, copian el paganismo. Se viola la ley de Dios, se viola el cuarto mandamiento, que es el Shabbat, que de hecho los adventistas le dan otra mala connotación también y dicen que ellos son israelíes, pero bueno. Tiene lugar la ramera, la descrita en Apocalipsis, donde es comparada simbólicamente con una mujer llena de autenticidad y riquezas, que pone sus pies en muchas aguas, es decir, muchas naciones, tribus, razas y lenguas. Se compara con la civilización pagana que tuvo gran trascendencia en su forma de adorar en relación al paganismo, que fue Babilonia, en tiempos del profeta Daniel. Se compara a esta religión con Babilonia y se le da por nombre madre de las rameras, es decir, cabeza de las religiones politeístas. Cabeza de las religiones politeístas, es decir, que adoran a varios dioses. Eso es paganismo. Podemos decir entonces que donde quiera que hay un acuerdo religioso bilateral con el Vaticano, hay un derecho legal que tiene Satanás, donde se abren las puertas a los entes espirituales para operar libremente en la casa de Dios. Hacerse pasar por Dios, blasfemar el nombre del Altísimo y engañar a todos aquellos que no han sido lavados por la sangre del Cordero. Este sistema pagano, dice la Sagrada Escritura, que tratará de engañar incluso a los escogidos de Dios
Por eso que usted observa la proliferación de doctrinas, enseñanzas del pueblo judío que nada tiene que ver con la verdad oculta en las Sagradas Escrituras. Muchos maestros del pueblo de Israel están más perdidos que una aguja en un pajar, porque el sistema pagano los engañó. No adoran a Dios ni creen en Jesús. Es evidente que la profecía había sido anunciada por el mismo Señor Jesucristo y la historia se repetiría antes de su segunda venida. Los evangélicos piensan que las estructuras se quitarán solo orando y ayunando sin tener una comprensión exacta de la voluntad de Dios para este tiempo. Vengo a decirle que es actuando, es unificándose en un solo propósito, en un solo hombre, con un solo ideal de fe, un solo concepto. Es exigiéndole a las autoridades el deber de escuchar al pueblo fiel de Dios, y que en nuestro caso somos mayoría, puesto que alguien dijo que comprendemos más del 3% de la población. Cuando hablamos de los principados, nos referimos a los arquitectos del tiempo, como alguien dijo. Ellos solamente diseñan, y las autoridades que no conocen a Dios hacen las veces de estas figuras espirituales, creando leyes que atentan contra la voluntad de Dios y su Cristo, pero además haciendo acuerdos con naciones como el Vaticano, Haití y otras que están bajo maldición en el planeta. Una nación jurídicamente reconocida como creyente es un estado laico, escuchen esto, es decir, que está separado de las religiones, es neutro desde el punto de vista religioso y no puede aceptar ninguna injerencia extranjera en la vida de la religión manifiesta por la mayoría de ciudadanos que son del país donde se reconoce al Señor como Dios, como es el caso de la República Dominicana, desde el plano legal, constitucional y manifestado incluso en sus símbolos patrios, donde decimos Dios, patria y libertad. Por lo que Roma, Haití ni ninguna nación debe tener ese derecho de enseñarnos a adorar, porque ellos son paganos. Nosotros no debemos aceptar esa injerencia obligándonos a adorarle, a postrarnos ante sus imágenes de yeso. Fui de lo que observé que dentro de las filas militares y policiales de mi país, República Dominicana, se les obliga a los mismos militares y policías a asistir a las misas cuando estos están siendo reclutados en los centros de capacitación, solo para dar cumplimiento a un acuerdo religioso y pagano con el Vaticano de una adoración falsa. Esto es inconcebible. Usted, sin darse cuenta, estaba cayendo en lo mismo que hizo el emperador Nabucodonosor al crear una ley, legalizar la adoración a las imágenes. Si adorara una efigie vinculada con su imagen para que se postrasen ante él, y esto no se dejó esperar en un momento, y la mano de Dios se movió en contra de él y de toda aquella idolatría promovida legalmente desde la esfera del poder. No existía una flexibilización de una política de tolerancia religiosa, sino que se implantaba la adoración a los ciudadanos por la fuerza, y ese es el esquema diabólico que tenemos en nuestro país, que debe ser eliminado. Es decir, la religión católica es reconocida en nuestro país como religión oficial del Estado, y entonces la pregunta que yo me hago, ¿dónde está la democracia en la aplicación de las leyes en cuanto al principio de política de tolerancia religiosa desde una perspectiva personal de cada ciudadano? Es lo mismo que la mayoría de los líderes de las naciones del planeta hicieron cuando vino la prueba de la inyección por el COVID-19, que obligaron a muchos a inyectarse en contra de su voluntad, violentándole todos los derechos que le asiste consagrado en la misma ley y los tratados internacionales vinculantes a la salud. Invito a la población y especialmente a los creyentes, a los fieles, a despertar de este engaño al que ha sido sometido por varias décadas. Definitivamente hay que romper con el paganismo, con la brujería desde la esfera legal que opera detrás de las instituciones del país. Para la liberación nacional de la República Dominicana de las fuerzas oscuras, la Iglesia debe unificarse y tomar acciones de alcance nacional para quitar las formas en que nos han implantado las culturas paganas, la idolatría, la brujería, el vudú, el paganismo, la violencia, la destrucción y el robo. La ley es el primer paso. Estamos en un tiempo de grandes reformas. Es el tiempo final. Para ello debo mencionar esta profecía que le argumenté, que está ubicada en Daniel 7:23, donde el enemigo violó la ley de Dios, pero también hizo una transmutación, un cambio en el tiempo para operar a través de sus esquemas diabólicos de adoración y traer la falsa adoración a las naciones. El tiempo es solo una dimensión de las multitudes dimensionales del Eterno,
Es un diseño para el humano. Una eternidad o varias eternidades se han gestado aquí en la tierra. Dios es sempiterno, o sea, está más allá de la eternidad. Los astros fueron dados por señal a los hombres. El Señor creó todas las cosas, el sol, la luna, las estrellas, todos fueron dados por señal a los hombres. Gloria a Dios. Fueron dados por señal a los hombres para que entremos al reposo de Dios. Si las esferas celestes son el reloj profético dado por Dios a los hombres, entonces no están diciendo que hay una ruta, nos están diciendo que hay una ruta de acceso para entrar a los diseños de Él para hacer su voluntad. No es por el reloj cósmico diseñado por el hombre, ni por Satanás. El verdadero reloj cósmico y profético viene al hombre por el Espíritu Santo, a quien Jesús anunció que nos guiaría toda la verdad. No a una ni dos verdades, sino a toda la verdad necesaria para que el Eterno nos enseñaría a volver al origen. Las señales en el tiempo nos van diciendo por dónde debemos caminar. Así como el Señor dijo a Jeremías: dile a mi pueblo que se detengan, que se paren en los caminos, que pregunten y miren por el buen camino para que puedan tener reposo de sus almas, para que puedan tener descanso. El camino diseñado por Dios es a través de la revelación del Espíritu, quien sabe todas las cosas. No es solo el cultivo del potencial intelectual, no es solo conocer los esquemas del enemigo, es más que todo depender de Dios, buscar su presencia, hacer perceptible a su voz, dejarse guiar por el Espíritu Santo, tomar las acciones que Él les indique. Hay una ruta para entrar en el reposo de Dios como nación, como iglesia. Hay una ruta para prosperar, hay una ruta para ensanchar tu ministerio, hay una ruta para las familias, hay una ruta trazada y unos diseños para los matrimonios, para los padres, para los hijos, para los gobiernos, para los que gobiernan, para todos. Hay una ruta, y la ruta del Espíritu Santo que solo es dada a los fieles y maduros hijos de Dios. La palabra de Dios dice: no crea todo espíritu, sino examinar los espíritus. Todo espíritu que no confiesa a Cristo no es de Dios. Todo el que se extravía y no persevera en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, no tiene al Hijo, no tiene al Espíritu Santo. Guardaos de los falsos profetas, dice el Señor, que vienen a vosotros vestidos de con autenticidad, como ovejas sin derebracanda, simulando una aparente santidad. Guardaos de los lobos rapaces. Me decía el Señor antes de la disertación de este mensaje, antes de yo escribirlo, de guardarlo, me decía el Señor la siguiente palabra para que se las anunciaras a ustedes. El espacio y dimensión del tiempo que el Señor le dio a Israel para que descansaran de sus afanes no implica el tiempo que ha sido calculado por el enemigo. Es una tergiversación de mi voluntad, así como el Señor lo anunció a través de su profeta como su siervo Daniel en la antigüedad. De que en el transcurrir de los tiempos, el diseño cósmico que está aquí debajo, y que el hombre iba a tener una comprensión del mismo, y el enemigo iba a utilizar a ese propio hombre que está de espalda a él para tratar de traspasar los límites, cambiando los tiempos, y así tratar de violar la ley de Dios que ya tuvo su cumplimiento en los siglos pasados. Porque detrás de cada una de estas esferas celestes hay deidades, como le dije, dioses paganos. Pero nada de esto se corresponde con la verdad del Señor, porque detrás del tiempo y las señales está la astrología, que es una práctica del ocultismo. Detrás del ocultismo está la magia, la brujería, porque detrás de los planetas se esconden energía. La Vía Láctea, el Sol y todas las lumbreras fueron diseñados por mí, me dijo el Señor. Pero todo esto no se corresponde a la verdad cuando es analizado desde el punto de vista científico, porque solo son esquemas del infierno. Por tanto, una manifestación de los diseños divinos es cuando el Señor nos hace entender sobre la base de sus señales, maravillas y prodigios por el Espíritu Santo. No a todos el Señor llama con este entendimiento y discernimiento. Yo soy quien le da la autoridad y el poder sobre la naturaleza, me decía el Señor. Yo le doy autoridad que está más allá de las leyes naturales, donde podemos vencer las leyes físicas y podemos caminar por encima de las aguas, caminar por encima del mar, vencer las leyes del fuego. El enemigo las utiliza también para alterar el diseño mío, me decía el Señor. Podemos ver a Satanás operando a través de la magia para darnos a entender a nosotros de que él tiene poder sobre el tiempo, sobre la naturaleza, sobre las aguas, las lluvias, sobre el aire. Es una gran mentira. Por tanto, los profetas del tiempo son aquellos hombres que el Padre me decía: yo he levantado con poder sobrenatural sobre la naturaleza en la historia del pueblo hebreo y la iglesia, dándole poder sobre las aguas, el fuego, sobre todo esquema del infierno, así como el Señor le entregó su autoridad y poder a Moisés. Cuando el Señor le entregó la vara y Moisés estaba frente al mar rojo, él le preguntó al Señor qué podía hacer, y el Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? El Señor le dijo previamente que había entregado. Él le dijo una vara, y dijo: pues usa lo que tú tienes en tu mano. Era una vara como símbolo de autoridad y poder. El Señor le ordenó golpear las aguas. No era magia,
era el poder sobrenatural de Dios en la vida de Moisés, sobre el esquema de las leyes físicas, sobre el enemigo, sobre el cosmos. Pero por eso su reino, dice su palabra, no es comida ni bebida, sino justicia, paz en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien trae la autoridad y el poder a la vida de ustedes para operar en lo sobrenatural. Hay interpretaciones cerradas de muchos de mis ministros, me decía el Señor, que apelan a la ciencia y no apelan a las dimensiones múltiples de la manifestación sobrenatural, que solamente son dadas por el poder de mi Espíritu Santo, me decían. Cuando Jesús anduvo con los discípulos, hizo varias demostraciones del poder de Dios, aun cuando ellos estaban turbados en medio de las aguas. Él pudo darle una orden al viento, a la naturaleza, y ella le obedecía y se sometía a él, porque él es autor de la fe y vino a establecer el orden en las vidas del hombre y todo el sistema cósmico, en todo lo creado. Los profetas del tiempo tienen poder sobre la naturaleza. Le pueden ordenar a las aguas, al viento, le pueden dar una orden a los espíritus inmundos que operan creando el caos cósmico, a los principados que operan detrás de las esferas celestes creando diseños de mentira, de manipulación, fantasías ilusorias, para que se quiten, y esto tendrán que quitarse, porque estos son niveles de autoridad revelados a mis siervos, los profetas, no a todos. Esto nada tiene que ver con los esquemas, patrones, diseños científicos paganos que el diablo diseñó para transferir mentiras a los hombres. Mudar los tiempos entonces implica que el Padre no necesita utilizar el mecanismo del hombre, sino que el hombre es quien debe obedecer los métodos de Dios para ejecutar su voluntad divina. El tiempo es solo una dimensión diseñada para el hombre para establecer una voluntad del Eterno en la tierra. Pero dentro del espacio infinito no existe tiempo. El Señor no se mueve en el tiempo del hombre. 1000 años como un día. Es decir, yo como humano puedo entender que he tenido algún retraso en el cumplimiento de su voluntad aquí debajo, pero Dios lo puede hacer cambiar de la noche a la mañana y hacerme entrar en ese tiempo perfecto de Él. El reloj cósmico no se corresponde con la verdad absoluta de Dios. El reloj cósmico fue diseñado por el hombre para medir su tiempo, para autolimitarse. El hombre no tiene capacidad absoluta para medir el tiempo de Dios aquí en la tierra. Él muda, quita y pone. Él tiene autoridad y soberanía sobre todo lo que se mueve y todo lo creado. La intervención sobrenatural es una manifestación de su voluntad en cuanto al tiempo del hombre se refiere. Dios rompe las agendas humanas, lo que el hombre no puede entender en un momento irrumpe y lo hace saber y entender y entrar a la realidad eterna del plan de Él para lo cual fue diseñado. Ejemplo, un milagro sobrenatural donde esto no puede ser explicado por las leyes físicas. Y es ahí donde la ciencia del hombre y los esquemas del infierno quedarán atrás. En todo hombre de Dios debe haber la actitud expresada por Jesús en la oración modelo. Hágase tu voluntad sobre mi voluntad. La voluntad del hombre dice tengo límite, la voluntad de Dios dice no tengo límite. Al que cree en mi voluntad sobre él, todo le es posible, dice Dios. La que conforme a mi propósito lo diseñé. Es innegable que la mayoría de los hombres estamos limitados por las leyes del sistema, las leyes naturales, por el pecado y la muerte. Pero no menos cierto es que tenemos acceso a lo infinito de Dios, donde la palabra límite no tiene lugar. Los hombres de estos últimos tiempos están siendo llamados y deben entrar al esquema sobrenatural de Dios para poder operar en señales, milagros, prodigios y maravillas. El que entra a las dimensiones del poder sobrenatural de Dios no está sujeto a las esquemas y leyes humanas. Gloria a Dios. Recuerdo siempre que el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto implica que nuestra alma tiene un dualismo consciente de su realidad creada, que debe ser alineada, alimentada por lo que se ve, pero también por lo que no se ve. Y aquello que muchas veces el hombre natural no puede percibir y que a veces solo lo siente, es la luz, es la presencia del Espíritu Santo. Mi llamado final es a invitarte a que de veras, a ver esta disertación, a reflexionar, para que entres en la ruta y reflexiona en qué ruta, en qué punto se encuentra tu vida, si en el camino de la verdad o en el camino de la muerte. Te invito a hacer esta oración. Si has visto este mensaje, yo te invito a que levantes tus manos y digas, Señor Jesús, en esta hora te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz y viniste para darme vida y vida en abundancia, para darme entendimiento y discernimiento del tiempo, para darme discernimiento de las leyes, de tu voluntad, de tu reino. Por tanto, yo te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida, que me entre a mi corazón por tu Espíritu Santo y me liberte, me dé el conocimiento y la revelación de tu voluntad, que tu Espíritu Santo me guíe, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás.
Oro además por todo lo que van a ver este video, ministros del Señor, para que puedan ser interrumpidos, que puedan ser intervenidos. Ministros evangelistas, ministros profetas, ministros pastores, apóstoles, evangelistas, autoridades gubernamentales. En el nombre de Jesús, desato la bendición del Padre sobre ustedes por el poder del Espíritu Santo, con un nuevo nivel de revelación, entendimiento y comprensión de la voluntad del Eterno. En el nombre de Jesús. Shalom. Será hasta una próxima entrega cuando estaremos por estos medios disertando. Bendiciones.